en el paso por la U, me acuerdo que, bueno, uno se hace de amigos. Y la mayoría de mis amigos eran personas no creyentes, no creyentes. Y me acuerdo que otros amigos se burlaban porque decían, ¿cómo es posible que usted se lleve bien con gente que es atea? Y, y era muy divertido, o sea, es divertido ahora que ya lo, digamos, que ya lo viví, pero el paso por la U es durísimo porque hasta los profesores se burlan del Dios en el que uno cree. Uno puede adorar a Buda, Mahoma, Alá, quien usted quiera y usted es demasiado chiva, ¿verdad? Pero si se trata de Jesús, usted es un anticuado, religioso. Me acuerdo que tenía varios amigos que eran ateos y siempre hablábamos y nos llevábamos súper bien, yo los quiero muchísimo. Pero en esa amistad, por decirlo de alguna forma, a veces nos sentábamos a conversar y me empezaban a bombardear con cosas y yo decía, ¿qué respondo? Y me preguntaban cosas o me decían cosas y yo decía, ¿qué digo? O sea, ¿cómo hago para...? Y me quedaba callada. Lo que mis amigos no sabían es que yo llegaba a mi casa, me encerraba en mi cuarto a llorar y a pedirle perdón a Dios porque no lo había podido defender. Yo decía, Dios, perdóname porque no te puedo defender. Y fue durísimo porque en ese tiempo en mi corazón empezaron a hacerse muchas preguntas, lo que yo nunca me cuestioné ni en el cole, ni en la escuela, ni cuando tenía 7 años. Lo empecé a cuestionar cuando tenía 20, 21 y pensaba, yo decía, yo creo en Dios y lo amo, pero lo amo y creo en Él porque mi mamá me enseñó, porque me obligó, o porque realmente Dios es real. Y fue durísimo para mí llegar a mi cuarto y llorar, pero al mismo tiempo, y peor porque lloraba y yo le decía a Dios, yo necesito que me muestres que eres real, o que yo te amo porque te conozco, ¿verdad? Y no porque alguien me está inculcando que busque a Dios o que siga a Dios. Y recuerdo que un día Dios me habló y me dijo, Giovanna, yo no necesito que me defiendas, yo me puedo defender solo, yo necesito que me proclames. Y yo empecé a vivir a Dios en la universidad como nunca antes y amar a la gente como nunca antes. Pero igual, esos cuestionamientos de, ¿usted ama a Dios de verdad? ¿Será que Dios no es real? A pesar de todo lo que yo había vivido, empezaron a crecer, a nacer. Y recuerdo que me invitaron a un viaje misionero a Jacob. Nunca se me va a olvidar. Yo no quería ir porque me sentía muy cuestionada y muy abrumada, sentía como que mi mente estaba nublada. Y yo dije, ¿qué voy a hacer ahí yo? Que me van a mandar a servir y yo con este nudo mental. Y me acuerdo que yo tenía ese nudo de ideas, ¿verdad? Y aún así yo dije, Dios, te voy a dar una oportunidad. Yo necesito, no gritaba, mi alma gritaba. Yo le dije, Dios, yo necesito que te reveles a mí, que me enseñes, que me muestres. El problema es, yo creo que cuando uno es cristiano, tiene una relación personal con Dios desde pequeñito, uno se acostumbra tanto a Dios y de pronto Dios pasa a ser una cuestión normal, ordinaria, y es un gran error. Yo me acuerdo que yo le dije a Dios, Dios, vuélveme a mostrar el Dios del cual yo me enamoré, el Dios que me cautivó cuando yo tenía 7. Me fui a Jacob y los primeros días fueron como más o menos, ¿verdad? No pasó mucho, pero hubo una noche, y esa fue la noche que me cambió la vida para siempre. Había unas filipinas en uno de los, bueno, eran como unos bungalows, y me dicen, yo, venga, hagamos feo aquí. Y yo fui, y empezamos a hacer fiesta y a hacer feo, a cantar, y de la nada dice, bueno, oremos. Y yo, oremos.
se sientan en círculo. Yo voy, puña, eso es un ritual. No. Y se sientan, ¿verdad? Y empiezan a orar, pero yo dije, seguro van a orar una oracioncita así como normal y cada quien para su cuarto y nos vamos a dormir. Y empezaron a orar y de pronto dice una, Dios me dio una palabra. Y yo, ajá. Y me dice, para usted. Y yo, ajá. Y no, ni siquiera nos conocíamos, eso era lo más interesante. O sea, yo las había visto un día y luego nos hicimos amigas porque empezamos como a hacer feo, pero no. O sea, realmente no éramos como, ellas no conocían mi historia, ni yo conocía la historia de ellas. Y de pronto me dice, una palabra. Y yo, dígame, ¿verdad? Yo estaba desesperada. Y me dice, Dios me está diciendo que Él te estaba rodeando de personas que no creen en Él. Ay, por favor. Ella me dijo eso. Y yo me desbaraté. O sea, yo estaba sentada así, toda linda, tratando de mantener la calma. Y de pronto, no pude más. Yo soy súper llorona, pero de pronto empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y me dijo, Dios te ha rodeado de personas ateas. De hecho, hasta me dio la palabra. Porque Él necesita que eches raíces. Yo lloraba, ¿verdad? Y me dice, Dios te conoce. Y conoces a Dios. Entonces yo lloré como media hora, no me acuerdo, 45 minutos, no importa cuánto tiempo lloré, pero ese momento, ese instante me cambió la vida para siempre. Especialmente porque cuando uno se cuestiona en su mente y en su corazón cosas como si Dios es real o si yo amo a Dios de verdad, y pasan esas cuestiones sobrenaturales donde uno no puede explicarse cómo ella sabe mi vida, eso me indica a mí que Dios es real. Me acuerdo que hace poco yo fui de viaje y era un viaje larguillo, ¿verdad? Era a Asia. Y me acuerdo que antes de irme de viaje, yo revisé las reseñas de la aerolínea, porque era una aerolínea china y yo no conocía nada. Y todas las reseñas decían, se me perdió la valija, y yo decía, ay Dios mío, se me va a perder la valija. Pero yo empecé a orar y yo dije, no, cancelado, a mí no se me va a perder ninguna valija. Resulta que me monto yo y cuando llego yo a Corea era el destino final, llego yo a Corea y en eso veo el cosito que da vueltas, ¿verdad? Que te da las valijas, ya no había nada. Habían 2 coreanitos ahí y yo nada más. Y en eso dije yo, ya está. Yo sentí un vacío que me recorrió desde aquí hasta los dedos del pie y yo dije, se me perdió la valija. Me pasó, oré por la bendita valija y aún así se me perdió. Me acuerdo que una señora le dijo algo a los coreanos en coreano y claramente yo no entendí. Y los coreanos muy amables me llamaron y me dijeron, nos llaman. Y yo, ¿a dónde? Y cuando veo el letrero, equipaje perdido, yo dije, no, yo estoy en Asia, sin ropa, ¿verdad? O sea, usted se imagina, sin ropa, mi maleta a mano solo tenía café y artesanías, ¿verdad? Yo después decía, ¿por qué no metí como en jeans, por lo menos? Nada. Artesanías y café, ¿yo qué iba a hacer con eso? Regatear el café en el aeropuerto para comprarme ropa, no, ¿verdad? Y la cosa es que llego yo y me puse a llorar. Yo lloro por todo y me puse a llorar. La señora se acongojó de una forma, no llore, me decía. Yo lloraba, le mandé mensajes de WhatsApp a todos mis amigos y adivinen que obviamente yo estaba ahí, era de día, y aquí eran como las 2 de la mañana, nadie me contestó nada. Y me dice un muchacho, llega el muchacho de la aerolínea, ¿verdad? Y me dice, tiene que darnos 72 horas por lo menos para que aparezca su valija. Y yo, vea, muchacho, ¿usted entiende? Como que yo no tengo ropa, ¿verdad? Como que yo vengo de América, del otro lado del mundo, y ando con esta ropa, nada más. Y me dice, de ahí, tiene que esperar. Yo me acuerdo que me fui al cuarto del hotel, me encerré a llorar, me pegué una llorada y una orada. Yo siempre digo que uno ora y llora, o llora y ora. Y yo dije, Dios, necesito ver tu favor aquí. O sea, yo necesito que me aparezca esta valija ya. Pero bueno,
tu voluntad. Uno siempre tiene que ser, uno siempre tiene que orar y creer, pero al mismo tiempo no siempre lo que uno quiere es lo que Dios quiere. Entonces yo le dije a Dios, bueno, Señor, está bien, si no va a aparecer la valijita, ¿verdad? Entonces que me caiga plata al cielo, algo, ¿verdad? Yo necesito algo. Y oré y ese día me sentía súper sola, realmente sí me sentía sola porque no tenía con quién hablar y resulta que al día siguiente me llaman y me dicen, Giovanna, ya llegó su valija. Su valija está aquí y se la vamos a llevar a la universidad. Yo estaba en un cuarto, en un campus, y me llegó la valija sana y salva, pero a mí me impactó mucho porque a una amiga también se le perdió la valija y se le perdió, nunca apareció, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde uno ve la diferencia entre lo que es tener la gracia de Dios y estar cubierto, y el poder de la oración también, y lo fiel que es Dios. Igual si la valija no hubiera aparecido, yo estoy segura que algo hubiera hecho él y me hubiera comprado ropa, ¿verdad? Pero bueno, la valija apareció y yo sé que la huella de Dios estuvo ahí. Oh, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. It's who I am, it's who I am, you're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by. Hola, me llamo Giovanna y quiero darle la bienvenida a mi crib, esta es mi casa. ¿Eso cuidado? Ay, no, qué vergüenza. Eso va a estar.